Buenas tardes, magistradas y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenas tardes, secretaria, magistrados. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la 10ª sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, miércoles 19 de junio de 2024, a las 12 horas. Y en atención a la convocatoria de esta sesión, por favor, secretaria, sírvase a dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Y B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. La magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mence Herrera. El magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sesión como órgano colegiado ha enlistado en total 10 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas del magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos, quien listó 4 proyectos. Toca 1 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 58 diagonal 2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 56 diagonal 2023, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue interpuesto un recurso de denegada apelación por la parte actora, en contra del auto de fecha 27 de marzo de 2024, en el que no se admitió el recurso de apelación en contra del proveído de fecha 11 de marzo de 2024. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El recurrente de iniciales JDRD interpuso el recurso de denegada apelación alegando que se deja de aplicar en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 365 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, lo cual es violatorio de sus derechos humanos, pues el recurso se encuentra interpuesto conforme a derecho. Se plantea considerar infundados los argumentos hechos valer en forma de agravio por el recurrente, toda vez que el acuerdo por el que se deja sin efecto la diligencia de emplazamiento, contrario a lo que él manifiesta, impulsa la continuación del procedimiento de origen y dota de certeza jurídica el desarrollo del mismo, aunado a que esta alzada no puede admitir de manera simultánea recursos que combatan la misma pretensión. En tal virtud se propone confirmar la calificación de grado hecha por la juez tercero civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Seguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mence Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 55 diagonal 2024 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 184 diagonal 2021, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue interpuesto un recurso de denegada apelación por la parte demandada en contra del auto de fecha 15 de febrero de 2024, en el que no se admitió el recurso de apelación en contra del proveído de fecha 20 de octubre de 2023. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias.
Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. Los recurrentes de iniciales P, A, G, P y J, C, G, P interpusieron recurso de denegada apelación, alegando que al haberles negado la admisión del recurso de apelación, se vulneran los derechos fundamentales de la ciudadana de iniciales M, Y, P, C, quien es madre de los recurrentes, por hacerla parte de un proceso años después de que se inició, y que les asiste el derecho y obligación de proteger sus derechos en, en su representación en base a la Ley de Derechos de las Personas Adultos Mayores. Se plantea considerar inoperantes los argumentos hechos valer en forma de agravio por los recurrentes, pues es evidente que sus manifestaciones no están encaminadas a combatir la improcedencia del recurso de apelación, así como tampoco se observó que se hubiera violentado los derechos fundamentales de la ciudadana de iniciales M, Y, P, C. Igualmente se aprecia que el auto de fecha 20 de octubre del año 2023, dictado por la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado, no es apelable, ya que no impide en absoluto la continuación del procedimiento, con fundamento en lo establecido en el numeral 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En tal virtud se propone confirmar la calificación de grado hecha por la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con el toca 3 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 61/2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 775/2023, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. La excepcionista de iniciales MSCC plantea la excepción de incompetencia por declinatoria, alegando que de la simple lectura de la relatoría de hechos que hace la parte actora en su demanda, es claro que la materia subyacente de su petición es la materia civil. Se considera declarar improcedente la excepción planteada, pues no se aprecia que sustente el motivo de la incompetencia que alega, siendo que incluso de la lectura de sus argumentos se aprecia que ella misma manifiesta que la materia competente es la civil, siendo evidente que el actor interpuso su demanda en la vía civil, por lo que en razón de turno le tocó conocer a la juez tercero civil del primer departamento judicial del Estado, por ser la materia a la que le corresponde el estudio del caso en concreto. En tal virtud se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia de que se trata, declarar que la juez tercero civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta su conclusión. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 4 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 22/2023 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 1347/2010, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que el sentenciado y su defensor particular interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia de fecha 30 de junio de 2023. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto
explico de forma sintetizada. Los agravios hechos valer por el apelante son infundados e inoperantes, pues contrario a lo que aduce, se observa que la juez de primer grado sí dio cumplimiento a la ejecutoria federal, pues el procesado designó como sus defensores particulares a los licenciados en Derecho de iniciales JACD y AHMM, los que sustituyó por el licenciado en Derecho de iniciales JADE, rindiendo todos protesta y hasta la fecha el último funge como su defensor, así como que en diligencia de fecha 12 de septiembre del año 2022, el acusado de mérito compareció asistido de su defensor particular, en la que se le puso a la vista el dictamen pericial dactiloscópico remitido por el Ministerio Público, al igual que por oficio número 433 de fecha 18 de marzo del año 2021, se hizo la correspondiente denuncia ante el fiscal general del Estado por los presuntos actos de tortura. Se continuó con el proceso final hasta su conclusión, excluyéndose la declaración ministerial del inculpado, la diligencia y señalamiento realizada por el menor de edad agraviado y los careos celebrados entre el procesado con la denunciante y el policía de iniciales FSKG, no así con el testigo de iniciales JAKK. Sin embargo, este tribunal de la alzada advierte que la autoridad federal también ordenó excluir el careo sostenido entre este último y el acusado de mérito, por lo que se tiene por excluido. Si bien es cierto, no se ordenó practicar algún examen médico al acusado, conforme al protocolo de Estambul, se debió a que no fue ordenado por la autoridad federal al decretarse la reposición del procedimiento, pero además, el resultado de esa investigación en nada beneficiaría al inculpado, ya que no existe en la causa autoincriminación de éste, en razón de que su declaración ministerial fue excluida. Asimismo, no tiene la razón al afirmar que la juzgadora no debió tomar en cuenta ni valorar el informe policial homologado y las declaraciones de los policías aprensores por ser pruebas ilícitas, ya que lo que consideró de las mismas es que el niño, al ver a la persona que tenían detenida, lo reconoció plenamente y comenzó a gritar con desesperación, lo que constituye un indicio que se admiculó con las restantes pruebas. Tampoco es cierto que la juez interpretó y valoró incorrectamente la declaración preparatoria del sentenciado, ya que lo que razonó es que su negativa no está probada y fue con ánimo defensivo sobre que el enjuiciado tiene aproximadamente 13 años privado de su libertad ilegalmente por el retraso de la administración de justicia. Esto ha sido debido a los diversos recursos interpuestos y demandas de amparo promovidos por el propio acusado y su defensor particular. En consecuencia, lo que procede es confirmar la resolución impugnada. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mence Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapán Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mence Herrera, quien enlistó 4 proyectos. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 62/2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 61/2023, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue interpuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el siguiente proyecto, relativo al toca 62/2024. Mediante escrito presentado el 27 de enero de 2023, el apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de HAMP y de GGLA, la última como litisconsorte pasiva, solicitando la declaración judicial de vencimiento anticipado del plazo fijado para el pago de crédito concedido a la parte demandada, del cobro de la suerte principal, el de sus intereses ordinarios y moratorios, o en caso de negativa de pago, el remate del bien hipotecado
para que con el producto se hiciera efectivo el pago deudado. El Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado admitió el juicio en la vía y en la forma planteada. Al contestar la demanda, se opuso a la excepción de incompetencia por declinatoria que hoy nos ocupa. La parte excepcionista argumentó que el citado juzgado no tiene jurisdicción para resolver el asunto debido a que, a su parecer, es un asunto que debe ventilarse ante el juzgado mercantil, ya que considera que ambos, tanto el Infonavit como él mismo, son comerciantes. En lo que respecta a la competencia por razón de materia, si bien el excepcionista adujo que a su parecer ambas partes son comerciantes y por tanto debería conocer del asunto un juzgado mercantil, es importante considerar que el Infonavit tiene como fin el interés público y social en beneficio de los trabajadores. Máxime que en el contrato base de la acción, el excepcionista se le tiene reconocido su carácter como trabajador, contraviniendo así la excepción planteada. Asimismo, cabe señalar que la hipoteca, de la cual deriva la acción ejercitada por la parte actora, se encuentra prevista en el Código Civil del Estado, específicamente en el libro tercero, título sexto, capítulo 15, aunado a que los juicios extraordinarios hipotecarios, como lo es el juicio de donde dimana este toca, están regulados por disposiciones contenidas en el libro segundo, título tercero, capítulo tercero, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, de donde resulta evidente la competencia de juezas y jueces de primera instancia, al ser a quienes les corresponde la aplicación de los citados códigos. Por ende, corresponde a una jueza o juez de la misma naturaleza aplicar tales ordenamientos. Asimismo, se acredita la competencia por razón de territorio, ya que en el contrato base de la acción, específicamente en la cláusula cuarta del capítulo cuarto denominado de las cláusulas generales, aparece que fue voluntad de las partes acordar que se sometían a leyes y tribunales competentes del Distrito Federal o a la de tribunales competentes en el lugar en donde se ubique el inmueble objeto de esta operación. Por lo tanto, al encontrarse el predio sobre el que se pretende, en el presente caso, la ejecución de la garantía hipotecaria en la ciudad de Mérida, la parte actora, representada por su apoderado, únicamente hizo uso de su facultad optativa derivada del acuerdo contractual, al entablar su demanda ante los tribunales competentes de esta ciudad de Mérida, como lo son los juzgados civiles, dada la materia, tal y como se ha expresado en líneas precedentes. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el excepcionista en el expediente número 61/2023. Segundo, se declara que el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Tercero, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas ni a la multa establecida en el artículo 555 del Código Administrativo de la materia. Cuarto, notifíquese y devuélvase a la jueza de origen el expediente original, así como el cuaderno de excepciones, y en su oportunidad archívese este toca como asunto concluido. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Enseguida, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestro en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con el toca 2 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 2/2023 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 307/2016, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que el defensor público interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia de fecha 13 de octubre de 2022. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Magistrados, me permito someter a su consideración el proyecto del toca 2/2023. En fecha 13 de octubre de 2022, la jueza primera penal del Primer Departamento Judicial del Estado dictó sentencia condenatoria en autos de la causa penal 307/2016 en contra de LFCS por considerarlo penalmente responsable del delito de incumplimiento de obligación de asistencia familiar denunciado por la ciudadana BAMG en agravio de sus hijos, entonces menores de edad. Mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2023, la defensora pública del sentenciado señaló como agravios en esencia los siguientes: que la jueza no realizó un estudio pormenorizado de las pruebas, que resultaba erróneo que la jueza hubiera considerado que la denunciante debía representar a ambos hijos, pues dicha representación solo debía proceder respecto de la hija entonces menor de edad. Asimismo, esgrimió que no se le podía otorgar credibilidad a las declaraciones testimoniales de cargo, dado el interés que los testigos tenían en que se resolviera el asunto en favor de la denunciante.
De igual manera, sostuvo que no existió vulneración en perjuicio de los hijos por cuanto la madre denunciante habría solventado el proporcionarles alimentos, pues ella también tenía esa obligación. Y 3, que el monto de la reparación del daño debió únicamente considerarse hasta marzo del 2017, fecha en que se dictó el auto de formal prisión, y solamente en relación con la entonces hija menor de edad. Los agravios se califican de infundados. En cuanto al agravio primero, es importante señalar que por un lado ni el sentenciado ni su defensa aportaron pruebas para desvirtuar los elementos de convicción y por otro lado existe un cúmulo de evidencias probatorias que debidamente concatenadas resultan suficientes para acreditar la responsabilidad penal del sentenciado. En cuanto al segundo agravio, revista especial importancia que el delito se actualizó desde el mes de abril de 2007, fecha en la que ambos hijos todavía eran menores de edad y razón por la cual la persecución de los hechos delictivos fue con relación a los dos hijos. Además, en relación con los testigos, sus declaraciones cumplieron con los requisitos establecidos en el Código de Procedimientos en materia penal vigente en la época de los hechos. Relatos que se apreciaron claros y que no denotaron sospecha ni aleccionamiento o intención de perjudicar al sentenciado. Asimismo, sobre el último punto de agravio, la posibilidad económica de la madre para con sus hijos no eliminaba bajo ninguna circunstancia la obligación del hoy sentenciado de proporcionar los medios para la subsistencia de sus hijos. Finalmente, respecto al agravio tercero, es necesario recalcar que de conformidad con el artículo 28 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, la obligación de proporcionar alimentos a los hijos subsiste cuando son mayores de edad, siempre y cuando estos se encuentren realizando estudios universitarios, lo cual quedó debidamente acreditado con constancias de estudios exhibidas por la denuncia. No obstante, atendiendo a que no se acreditó en qué momento los hijos concluyeron sus carreras profesionales, el sentenciado podrá, en todo caso, acreditar cualquier cuestión atinente al monto de la reparación del daño ante el juez de ejecución de sentencias del Estado, a fin de que dicha autoridad ejecutora realice operaciones matemáticas que correspondan en cuanto a una posible reducción monetaria. Por último, se ordenó modificar la sanción impuesta respecto a privar al sentenciado de los derechos de convivir con su familia, particularmente con sus hijos, al no haberse acreditado perjuicio alguno que sostenga dicha sanción. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los agravios presentados por la defensora pública de la adscripción. Sin embargo, se encontraron razones para suplir la deficiencia de la queja en cuanto a los agravios de la defensa y en la omisión de agravios por parte del sentenciado, con base en el artículo 382 del Código de Procedimientos Penales del Estado aplicable. Segundo, se modifica la sentencia dictada por la jueza primera penal del primer Departamento Judicial del Estado de fecha 13 de octubre del año 2022 en autos de la causa penal 307/2016, únicamente en lo relacionado con los puntos resolutivos tercero y cuarto, respecto a la privación de los derechos de familia y el monto de la reparación del daño. Tercero, quedan intocados todos los demás puntos resolutivos de la sentencia de fecha 13 de octubre del año 2022. Cuarto, remítase copia certificada de la presente resolución a las autoridades correspondientes. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestro en Ciencias Penales, Licelmi Mence Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 8/2023 en materia penal tradicional, derivado del expediente 1633/2014, proveniente del extinto Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que la entonces defensora pública adscrita a dicho juzgado y el sentenciado interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia de fecha 20 de marzo de 2019. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el siguiente proyecto. En fecha 20 de marzo de 2019, el entonces juez segundo penal del primer Departamento Judicial del Estado dictó sentencia en la que consideró a AACU como penalmente responsable de los delitos de portación de armas e instrumentos prohibidos y lesiones cometidos en riña con el carácter de provocado. Denunciado, el primero, por el comandante del cuartel en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y querellado el segundo por el ciudadano JCCC, por considerar que se acreditaron los elementos que integran dichos delitos, así como la plena responsabilidad del referido sentenciado en su comisión. Mediante escrito presentado en fecha 29 de mayo de 2023, la defensora pública formuló agravios en contra de la sentencia condenatoria dictada a su patrocinado,
alegando cuestiones de inadecuada valoración de las pruebas, pues a su parecer no se acreditaron los elementos de los delitos en cuestión y por lo tanto tampoco la plena responsabilidad de su defendido. La propuesta del proyecto consiste en revocar la sentencia apelada y ordenar la reposición del procedimiento de primera instancia. De la revisión de los autos y constancias que integran la causa penal 1133/2014 y de la sentencia recurrida en la que se declaró a AACU penalmente responsable de la comisión de los delitos ya citados, se advierte en el presente caso transgresión al debido proceso penal, en la vertiente de igualdad procesal entre las partes, que trascendió en la emisión del fallo que nos ocupa, el cual es preciso reparar antes de entrar al estudio de fondo del asunto. Del material probatorio del expediente constan el examen de integridad física realizada por 2 médicos forenses en la persona del querellante y el dictamen de criminalística elaborado por 2 peritas criminalistas, probanzas que a pesar de no haber sido ratificadas ni en la averiguación previa ni durante el procedimiento, fueron estimadas por el juez de origen en la sentencia recurrida para demostrar los delitos, la responsabilidad del acusado y acreditar la reparación del daño, circunstancia que denota una violación al derecho fundamental de igualdad procesal de las partes contenido en el artículo 20 constitucional, mismas que conforme a criterios de la tesis de jurisprudencia primera, /J.62, /2016, décima época, es necesario reparar, pues si la prueba pericial se constituye fuera del alcance o de la intervención directa del juzgador, es indispensable que quien la elabora la confirme personal y expresamente, a fin de hacer indubitable su valor. Por ende, con base en todo lo analizado, lo procedente es ordenar la reposición del procedimiento al no ser posible otorgar valor probatorio alguno a dichos dictámenes, en tanto los mismos no se encuentran ratificados por los expertos que los rindieron, debiendo ordenarse a la juez de la causa que tome las medidas pertinentes a fin de que se señalen fechas y horas para llevar a cabo la ratificación de los mismos. Si me ayuda, por favor, con la votación, secretaria. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 4 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 11/2023 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 106/2013, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que el agente del Ministerio Público, el querellante y los asesores jurídicos particulares interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia de fecha 2 de marzo de 2023. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el proyecto del siguiente toca. En fecha 2 de marzo de 2023, la jueza primera penal del Primer Departamento Judicial del Estado dictó sentencia absolutoria en la causa penal 106/2013, estimando que las probanzas de cargo que fueron recopiladas durante la tramitación de la secuela procedimental resultaron insuficientes para la acreditación de los elementos esenciales que integran el delito de fraude y por consiguiente para tener por demostrada la plena responsabilidad en la que pudo haber incurrido el encausado LFSI. Mediante escrito presentado el 20 de julio de 2023, el querellante SIC presentó en esencia los siguientes agravios: que se violan los principios de taxatividad o exacta aplicación de la ley, congruencia, exhaustividad, que se vulneran las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se contravino la obligación que prevé el numeral 219 del Código de Procedimientos en materia penal en el Estado, vigente en la época de los hechos, que la juzgadora puso en duda que el querellante haya salido del domicilio para ir a cobrar un cheque que momentos antes le había expedido el ciudadano LFSI, que la jueza de primera instancia identifica diversas contradicciones en lo referido por el testigo de cargo, pero fue omisa en establecer qué elemento del cuerpo del delito material de la litis no se acreditó con motivo de las supuestas contradicciones, contraviniendo así el principio de exacta aplicación de la ley, que la juzgadora dio por ciertas todas las manifestaciones hechas por el ciudadano LFSI, lo que constituye una violación al número 209 del Código Adjetivo de la materia. Mediante escrito de fecha 18 de julio de 2023, el hoy vicefiscal de Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía hizo valer los siguientes motivos de disenso.
inexacta aplicación del artículo 208 del Código de Procedimientos en materia penal, falta de aplicación de los numerales 15, fracción primera, 324, fracción segunda y 325, fracción cuarta, todos del Código Penal del Estado en vigor en la época de los hechos, que la autoridad investigadora sí realizó las diligencias necesarias para obtener de manera legal todos y cada uno de los elementos probatorios para acreditar el cuerpo de dicho delito, que no le asiste la razón a la juzgadora al darle valor probatorio a la declaración preparatoria del denunciado, que no se comparte los argumentos de la jueza de origen, ya que directamente LFSI libró un cheque mencionado en la querella del agraviado. Expuso que los testigos sí identificaron al sentenciado como la persona que ejecutó el delito que originó la presente causa penal y que las contradicciones e inconsistencias que hace valer la juzgadora son irrelevantes. Como determinación, se estiman infundados los agravios que de forma coincidente hicieron valer el Ministerio Público de la Inscripción y el querellante. Atendiendo a lo dispuesto por el numeral 5 del Código Punitivo en nuestro Estado, vigente en la época de la comisión de los hechos, que con toda claridad determina que todo acusado será tenido como inocente mientras no se pruebe que cometió el delito que se le imputa y que él lo perpetró, se deduce que en todo caso la carga de la prueba, tanto de la probable como de la plena responsabilidad penal en sus diferentes grados, como lo son la dolosa o culposa, estará a cargo del Ministerio Público como órgano técnico de acusación, mismo que evidentemente en el caso concreto no aportó pruebas bastantes y fehacientes que permitan la acreditación de los elementos integradores del delito de fraude. Por consiguiente, mucho menos para sustentar la plena responsabilidad de LFSI en su perpetración. Por lo anterior, se propone declarar como infundados los agravios esgrimidos por la agente del Ministerio Público, así como por el querellante, sin que se haya estimado necesario suplir la deficiencia alguna en los motivos de queja, que se confirme la sentencia recurrida y que se absuelva a LFSI de la comisión del delito de fraude y que se decrete la absoluta libertad de LFSI de los cargos formulados en su contra por la representación social consistente en el delito de fraude querellado por el nombrado SIC e imputado por la representación social. Si me ayuda, por favor, con la votación, secretaria. Enseguida, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestro en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los toca del magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira, quien enlistó 2 proyectos. Toca 1 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 36/2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 401/2012, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue interpuesto un recurso de denegada apelación por la parte demandada, en contra del auto de fecha 30 de noviembre de 2023, en el cual no se admitió el recurso de apelación en contra del diverso acuerdo de fecha 13 de noviembre de 2023. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrados de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. La materia del medio de impugnación que se resuelve lo constituye el auto desechatorio del recurso de apelación intentado en contra del diverso auto probatorio de la planilla de pago de capital e interés vencidos hasta el 30 de noviembre de 2022, propuesto por la parte vencedora del juicio extraordinario hipotecario. Tal desechamiento se fundamentó por la juez segundo civil en el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, con motivo de que la resolución pretendida fue dictada para la ejecución de una sentencia ejecutoriada, que constituye en sí la cosa juzgada. En contra dichas resoluciones no se admite recurso alguno. Calificación de grado que se combate toralmente bajo el argumento de que la juez ACO hace una indebida calificación de grado al aplicar de forma incorrecta el artículo 412 del citado Código de Procedimientos Civiles del Estado, alegándose que el desechamiento del recurso de apelación viola su garantía del debido proceso consagrada en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, ya que a consideración de la recurrente, la jueza de primera instancia pasó por alto que la resolución primigeniamente impugnada se trata de aquellos actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio, porque tal actuación puede considerarse dentro de los supuestos de excepción que, si bien fue dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia,
la misma no está encaminada a obtener dicha ejecución. Dicho razonamiento se calificó de fundado en el proyecto de resolución propuesto. Ahora bien, para arribar a la conclusión enunciada, resultó necesario realizar el estudio sobre qué se entiende por resoluciones dictadas en la ejecución de una sentencia o las dictadas para su ejecución, entendiéndose por las primeras en ejecución, aquellas que no constituyen precisamente la última determinación judicial, sino que están orientadas en forma indirecta a preparar y lograr la ejecución de sentencia previa a su material ejecución, mientras las segundas, o sea, las para la ejecución, se entienden como aquellas encaminadas directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo, y que por su propia naturaleza ya no requieren de otra determinación legal. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro sentencias, distinción entre las resoluciones dictadas para o en ejecución, con número de registro digital 197.417. En ese sentido, en relación con la naturaleza de los incidentes de liquidación, el Alto Tribunal de la Nación ha considerado que el incidente de liquidación como tal es acto autónomo e independiente de la ejecución, que si bien forma parte del procedimiento de ejecución, aún no es para ejecutar una sentencia, toda vez que para hacer efectivo el derecho resuelto en la sentencia definitiva, es necesario que se defina su contenido y alcance, lo que implica que por sí no es un acto para ejecutar la sentencia, sino uno preliminar a ese acto. Es por ello que se determinó que no resulta aplicable la hipótesis del artículo 412 del Código Adjetivo Civil del Estado al acuerdo mediante el cual la jueza natural aprobó la planilla propuesta, por lo que en su cota sí procede el recurso de apelación. Cuenta sustento lo antes planteado en las tesis aisladas con número de registro digital 167.486 de rubro incidente de liquidación de sentencia, aunque formalmente sea un procedimiento ajeno al juicio principal, materialmente es una extensión del mismo. Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Código de Comercio. Y la jurisprudencia con número de registro digital 197.891 de rubro interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia es impugnable en amparo indirecto. Ambas de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con base en lo antes expuesto, al ser el incidente de liquidación un acto en ejecución de sentencia y no para su ejecución, pues la liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, conforme a lo dispuesto por el diverso artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, en contra del acuerdo de fecha 13 de noviembre de 2023, que aprobó la planilla de pago de capital e interés vencidos hasta noviembre del año 2022, procede el recurso de apelación. Esto de conformidad con el citado precepto legal que establece de forma general que dicho medio de impugnación procede en contra de las sentencias definitivas, de las demás resoluciones cuando la ley lo establece expresamente, y son autos cuando la disposición que contienen impide en términos absolutos la continuación del procedimiento o causa un gravamen que no pueda repararse en sentencia. Por ello, si el acto que en su momento pretendió impugnar la recurrente ante la jueza natural se trata de un auto aprobatorio de una planilla cuya cantidad debe pagar, no existe alguna otra actuación posterior donde pudiera examinarse nuevamente lo correcto o incorrecto del cálculo de la planilla propuesta y aprobada por la ACUO, dando que la resolución que en su momento ponga fin a la etapa de ejecución no tiene esa finalidad, sino solo determinar si se ha cumplido o no con la condena decretada, de acuerdo con las resoluciones que sirvan de base para la ejecución, como es la cuantificación decretada en la interlocutoria reclamada, causando un gravamen a la hora recurrente que no podrá repararse a la postre, tal como indicó en sus motivos de inconformidad. Por lo tanto, como se indicó, con fundamento el numeral 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, en contra del acuerdo de fecha 13 de noviembre del año 2023, procede el recurso de apelación en virtud de que la resolución que en su caso declare el cumplimiento de la ejecución de la sentencia analizará si se cumplió con lo dispuesto en el incidente de liquidación, pero no sobre la cuantificación respectiva. De ahí que la actuación primigeniamente pretendida constituye un auto que causa un gravamen que no pueda repararse en la resolución final dictada en el procedimiento de ejecución, pues la emitida en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación judicial previa a su ejecución, sino que está orientada en forma indirecta a preparar y lograr tal objetivo. Por consiguiente, procede a revocar la calificación del grado efectuada por la ACUO en auto de fecha 30 de noviembre de 2023. Al respecto, señala que en ese mismo sentido se pronunció este órgano revisor al dictar la nueva resolución de fecha 15 de marzo del presente año en el diverso TOCA 83/2023, en cumplimiento de la Ejecutoria Federal de 20 de febrero del año 2024, emitida por la jueza tercero de distrito del Estado de Yucatán, en el juicio de amparo 1515/2023. Por lo expuesto y fundado, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, son fundados los argumentos que a modo de agravios expresó la recurrente. Segundo, es procedente el recurso de denegada apelación examinado.
Tercero, se revoca la calificación del grado efectuada en el auto de fecha 30 de noviembre de 2023, dictado por la jueza segundo civil del primer departamento judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, en el que no se admitió el recurso de apelación que hizo valer la parte vencida en el juicio en contra del diverso proveído de fecha 13 de noviembre del referido año. En los autos del juicio extraordinario hipotecario, a fin de que se admita dicho medio de impugnación en los términos del acuerdo redactado en la resolución emitida en esta alzada. Tercero, se hace constar que el término concedido comenzará a correr a aportarse el día de hoy, a partir del día siguiente, de aquel al que surte efectos la notificación del proveído que se dicte en el juzgado de origen para recepcionar la presente resolución. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 63/2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 28/2024, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. Acorde con los argumentos de la parte demandada, el conflicto competencial que plantea es por razón de territorio, bajo el supuesto de que son los tribunales de la Ciudad de México y no los de esta Ciudad de Mérida a los que compete conocer del juicio extraordinario hipotecario incoado en su contra, al así haberse pactado el documento base de la acción. Tal planteamiento, al ser contrastado con el documento que acompaña la demanda que dio origen al juicio de referencia, consistente en uno de los dos primeros testimonios de la escritura pública que contiene el contrato de apertura de crédito simple y garantía hipotecaria, celebrado entre la institución bancaria accionante y el aquí llamado excepcionista, se advirtió que la cláusula 28ª denominada interpretación y jurisdicción del capítulo de cláusulas comunes o no financieras de dicho contrato, los ahora contendientes acordaron en lo conducente que cualquier controversia que llegase a suscitarse con motivo de los actos celebrados en dicho instrumento se someterían con renuncia expresa del fuero que les corresponda o llegare a corresponderles por cualquier razón, y a elección de la parte actora, a las leyes de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, o los tribunales competentes del lugar donde se ubique el inmueble objeto de esta escritura, siendo esta la Ciudad de Mérida, al encontrarse ubicado dicho predio en el fraccionamiento Montebello del referido municipio, tal como se verificó del propio instrumento público, el cual goza en este momento de pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto por el artículo 305 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. De lo expuesto y con fundamento en la fracción segunda del artículo 73 del propio Código Administrativo de la materia, que establece que sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán preferidos por su orden a cualquier otro juez, el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, se arribó a la conclusión de que si bien es parcialmente cierto lo dicho por el incidentista en cuanto a que él y su ahora demandante se sometieron a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, lo cierto es que dicha convención de prórroga es de carácter optativa, al contemplar también a las diversas autoridades de Nuevo León, Jalisco o a los tribunales competentes en el lugar donde se ubique el inmueble objeto de la escritura, que lo es la Ciudad de Mérida, sin que el orden en el que se encuentran señaladas dichas autoridades determine la cuestión competencial hecha valer, en razón que la parte demandante goza del derecho de elegir discrecionalmente ante cuál de ellas acudir, sin que ese ejercicio se aparte de la intención de los contratantes, ya que si la voluntad de los suscriptores del contrato no era someterse a más de una autoridad jurisdiccional, sino solamente a los tribunales de la Ciudad de México, como alega el aquí excepcionista, resultaría incongruente que este último haya otorgado su consentimiento mediante la firma del contrato fundatorio de la acción hipotecaria, el cual no negó haber celebrado con su contraparte, pues al dar contestación el hecho primero de la demanda, manifestó que es totalmente cierto, en virtud de que sí contrajo la obligación del crédito al firmar el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria en primer lugar y grado. De manera que con la promoción de la demanda ante la oficialía de partes común de los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se actualiza el supuesto de sumisión expresa a los tribunales del lugar donde se ubique el inmueble, objeto de la escritura, que lo es la ciudad y municipio de Mérida, mismo lugar donde se encuentra la sede del juzgado tercero civil, al que por cuestión de turno correspondió conocer del juicio. Por lo tanto, es dable afirmar que las atribuciones de la titular de dicho juzgado
en relación con el lugar donde deben tener cumplimiento las obligaciones contractuales, se encuentran permitidas por la Convención de Prórroga estipulada en el contrato base de la acción. Y esto en concordancia con los artículos 1º, 2º y 6º del Acuerdo General número EX07-11-03-31-03 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el cual se establece la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado y se establece la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado. Lo anterior sin perjuicio de que en la resolución de que se trata, y en aras de preservar la seguridad jurídica del procedimiento de origen, se efectuara el examen oficioso del factor material de la competencia a través de lo manifestado en la demanda que dio origen al juicio, en la que se verificó, en esencia, que si bien las prestaciones reclamadas derivan de un contrato de crédito celebrado entre las partes, lo cierto es el cumplimiento de las obligaciones derivadas de ese acto se encuentran garantizadas en la hipoteca que pesa sobre el bien inmueble objeto de la escritura presentada como documento base de la acción, cuyo remate se solicita en caso de que la parte demandada incumpliera con el pago de las prestaciones económicas a las que resultare condenada en el supuesto que se declare procedente la acción incoada en su contra. Por lo tanto, en atención a lo establecido en el artículo 1055 bis del Código de Comercio, en relación con lo que dispone el numeral 525 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, asiste el derecho a la parte acreedora accionante a entablar por la vía civil su reclamo. En consecuencia, ante la circunstancia de que la acción real hipotecaria se encuentra regulada por la legislación civil estatal, es evidente que aquella goza de la misma naturaleza y de conformidad con los artículos 3, 15 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, corresponde a los jueces estatales y no federales su aplicación, dado que no se actualiza ninguno de los supuestos del artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria que hizo variar la parte demandada ante el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en Mérida, Yucatán. Segundo, se declara que la jueza Tercera Civil del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en Mérida, Yucatán, sí es competente para continuar conociendo el asunto litigioso hasta decidir lo conducente. Tercero, no se condena al excepcionista al pago de la multa ni a las costas generadas en segunda instancia, en atención a lo expresado por los considerados quinto, sexto de la resolución emitida. Secretaria, por favor, proceda con la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Ahora bien, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria previamente enviada a ustedes, magistradas y magistrados, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, nada más para someter a su consideración que la próxima sesión ordinaria sea el día miércoles 3 de julio del año 2024. Por mi parte, ningún inconveniente. Ajá, por favor. Por mi parte, adelante. Yo también, Gracias. de acuerdo. Secretaria, tiene usted el uso de la voz para darle continuidad al orden del día. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la 10ª sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Ninguno por mi parte, gracias. Por mi parte tampoco, gracias. Igual por mi parte, ninguna. Gracias. Para finalizar con el seguimiento de la convocatoria, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la 10ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias, secretaria. Se ordena a la Secretaría de Acuerdos levantar el acta de la sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de esta sala, lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Y siendo el propio día de hoy, miércoles 19 de junio de 2024, se concluye la 10ª sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias.